Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, el tiempo se acaba y queremos ser perfectos, pero también necesitamos aprender más de tu palabra para sacar todo dogma engañoso insertado por las falsas religiones y por tanto, ayúdanos a entender y sobre todo, a echar afuera los dogmas y a reprender todo este vino emborrachador de Babilonia para que no quede en nosotros ni un solo miligramo de esa esencia emborrachadora de la doctrina de Babilonia. En el nombre de Jesús, amén. Ok amigos, en este video vamos a probar de nuevo el por qué no debemos comer carne animal. Pero sobre todo lo vamos a hacer de una forma distinta para demostrar que podemos probar lo que decimos usando la Biblia de varias maneras y que no somos como la Babilonia, la gran ramera, que lleva 2000 años repitiendo los mismos 3 versículos y con esos hipnotiza al mundo entero. Y nosotros vamos a mostrar de muchas formas y maneras el por qué no debemos comer carne animal ni ningún producto animal en los últimos días y que aquel que lo haga se va a perder, ¿ok? Entonces, nosotros no estamos juzgando a nadie, sino que le estamos haciendo una advertencia. Si comes o bebes cualquier producto animal, te vas a perder. Recordemos que el cuerpo es el templo de Dios y que se supone que tú debes cuidar del templo de Dios. Así que si tú, por comer y beber, destruyes el cuerpo de Dios, pues claro que te vas a perder. Amigos, entonces, nosotros también tenemos que entender que debemos tener cuidado con los mensajes que hay en la Biblia cuando los sacamos fuera de contexto. Porque la Biblia tiene muchos mensajes para diferentes épocas y que son válidos hoy en día, pero cada mensaje tiene su contexto. Y el que no estudia la Biblia, pues coge versículos y los saca fuera de contexto, y entonces no entiende el por qué el apóstol está diciendo algo específicamente en un determinado contexto. Aunque eso sigue siendo válido, pues hay que recordar que está dentro del contexto que el apóstol está especificando en ese capítulo de la Biblia. Entonces, si tú tomas versículos y empiezas a establecer una doctrina no entendiendo el contexto, entonces te vas a perder. Los líderes religiosos engañosos de hoy en día ya se han dado cuenta que esto que ellos hacen de sacar versículos fuera de contexto está siendo expuesto. Y entonces ahora ellos, siempre que van a hablar algo, dicen, tengan cuidado, que no les saquen versículos fuera de contexto, cuando ellos están sacando versículos fuera de contexto. Amigos, es impresionante. Entonces, este es un error que se ha cometido en la historia del mundo. Recordamos a los maestros de la ley, amigos. Eran personas que eran supremamente estudiosas de la Torá. No son como los líderes religiosos de hoy en día, que solo se saben 2 o 3 versículos. No, eran personas que realmente estaban aplicadas al estudio de la Torá. ¿Y qué pasó con ellos? Cuando vino Jesús, no pudieron reconocerlo. No pudieron entender qué era lo que estaba pasando. Entonces rechazaron a Jesús. ¿Y de dónde podía venir ese error? Recordemos, amigos, que en la Torá dice, en Salmos, capítulo 146, versículo 3, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Entonces, sí, es un mensaje correcto. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre, ¿verdad? Es un mensaje que aún aplica para nuestros días, pero ojo con el contexto, porque luego a los maestros de la ley se les apareció el Hijo del Hombre. Enfrente de ellos, lo pudieron ver con sus propios ojos. Era Dios mismo hecho hombre, y ellos pensaban, no, el Salmo dice que no debemos confiar en hijo de hombre. Y entonces nunca confiaron en Jesucristo, porque Él decía que Él era el Hijo del Hombre. Leamos en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Miremos esto, porque el Salmo 146, versículo 3 dice que en el Hijo del Hombre no hay salvación, y ahora Jesús dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta, amigos? Entonces no podemos tomar versículos aquí y allá y salir corriendo con ellos como locos. Tenemos que ponerlos todos en su debido contexto. Y aquí es donde los ateos patinan, porque ellos no saben leer la Biblia. Asimismo, los líderes religiosos patinan. Y aún, miramos el caso de estos maestros de la ley. Eran personas estudiosas de la ley. ¿Y qué les pasó? Pues patinaron, amigos, porque no confiaron en el Hijo del Hombre, solo que ahora el Hijo del Hombre era Jesús. Es de locos. Entonces, ¿qué les pasó? Se perdieron para siempre. ¿Y por qué? Porque no supieron estudiar la Biblia. Sacaron versículos fuera de contexto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, y más hoy en día, cuando el pastor en apostasía lo primero que hace antes de su prédica es decir que no hay que sacar los versículos fuera de contexto, y luego
se prepara para sacar versículos fuera de contexto durante toda su prédica. Es de locos, amigos. Entonces, ya vemos el problema que se presenta cuando tú lees la Biblia por pedazos, cuando tú realmente no entiendes qué es lo que está ocurriendo y a qué es lo que se refiere el versículo, porque por supuesto, el Salmo 146, versículo 3 es válido. No confíes en hijo de hombre, pero excluyendo a Jesucristo, por supuesto, cuando el Salmo te dice esto, se refiere solamente a los seres humanos, no se refiere a Dios hecho hombre, como hijo de hombre. Y los maestros de la ley debían saber que Jesucristo estaba por manifestarse entre ellos como hijo de hombre, porque se suponía que eran maestros de la ley, y eso estaba profetizado también en la ley. Entonces, hay un versículo que te dice algo en la ley, y hay otros versículos que te dicen otras cosas en la ley. Si tú no estudias toda la ley, de repente te encuentras con versículos contradictorios que no son contradictorios, porque debes ponerlos en su debido contexto. Por supuesto que ellos tenían que confiar en el Hijo del Hombre, porque la ley profetizaba que Dios mismo se encarnaría como hijo de hombre. El Mesías se manifestaría entre el pueblo de Israel y vendría a salvarlos, y ellos lo sabían también, pero ya vemos que no quisieron confiar en Jesús, porque Jesús decía que Él era el Hijo de Hombre. Ahí está, amigos, lo que ocurre muchas veces, y hoy nuestros líderes religiosos cometen el mismo error. Es de locos, amigos, uno se queda con la boca abierta, y entonces cuando tú les dices que tú te puedes perder por comer carne o cualquier producto animal y por eso puedes quedar por fuera de la vida eterna, entonces se rasgan las vestiduras y empiezan a sacar versículos fuera de contexto del apóstol Pablo, sobre todo versículos del Nuevo Testamento, por lo cual es supremamente importante que nosotros entendamos el contexto de todo lo que se dice en la Biblia. Y por eso, de nuevo, vamos a probar en este video el por qué no puedes comer nada que venga del mundo animal. Nada, inclusive tampoco lo que te contamine, como por ejemplo dulces químicos, panes con levadura, salsas, vinagretas. Todo lo que sea fabricado por el hombre, por ejemplo, sopas en sobre, fideos, todo lo que venga de una fábrica, todo lo que sea empaquetado, todo lo que el hombre lo toque, por supuesto que no se pueda lavar, sino que sea algo fabricado, eso, amigos, no se puede comer. Entonces, en este video nos vamos a concentrar nada más en la carne. En otros videos ya les he explicado por qué no podemos comer productos fabricados, pero ahora vamos a hablar de animales, sobre todo que son puros, según la ley, que dice la ley que sí se pueden comer, por ejemplo, vacas, pollos u ovejas, pero ahora la ley también nos dice que no se pueden comer. Vemos, amigos, es decir, la ley en un contexto, en el contexto de Israel en el desierto, te dice que sí puedes comer carne, pero ahora la ley en el fin del mundo te dice no puedes comer nada que venga del mundo animal, ni nada que sea producido por el hombre. ¿Entendemos, amigos, la diferencia? Ahora, amigos, las personas dicen, pero Jesús comió carne, Jesús comió pescado. De nuevo, todo tiene su contexto, ¿ok? Pero yo te digo, si tú comes productos animales, y mueres con el estómago lleno de productos animales, estás perdido para siempre. ¿Entiendes el peligro de esto? Porque sí puedes perder tu vida eterna por comer productos animales. Así que esto no es un juego. Y muchas personas se escandalizan que porque se dice que tú puedes perder tu vida eterna por comer productos animales, pero nosotros lo vamos a probar bíblicamente de otra manera que tú jamás habías escuchado, ¿ok? Empecemos mirando la apostasía que se vive en nuestros tiempos, con los líderes religiosos emborrachados con el vino de Babilonia. Nosotros recordamos que ellos bautizan bebés. Y miramos que en la Biblia ningún apóstol bautizaba bebés. Nosotros miramos que los líderes religiosos declaran a las personas marido y mujer, oficiando la ceremonia del matrimonio. Sin embargo, ningún apóstol en el Nuevo Testamento ofició jamás una ceremonia de matrimonio, amigos. Miramos cómo los pastores y curas celebran la ceremonia de la última cena y vemos cómo los apóstoles jamás celebraron la última cena ni comieron pan y vino. Miramos cómo los curas practican la primera comunión, la confirmación, los sacramentos, etc. Y los apóstoles jamás hicieron tales ceremonias ni hablaron de sacramentos. Miramos cómo los curas y pastores adoran a la Trinidad y la bendicen, declarándola santísima, pero los apóstoles jamás declararon a la Trinidad santísima. Luego miramos que los apóstoles y curas reposan en domingo, pero los apóstoles jamás reposaron o celebraron el domingo como día de reposo, sino que siempre celebraron o el Shabbat semanal en el séptimo día o el Shabbat de las fiestas judías. Por ejemplo, la fiesta de los primeros frutos, la cual cayó un par de veces en domingo, y los apóstoles se reunieron, no para celebrar el domingo, sino la fiesta de las primeras frutas, que era Shabbat, ¿ok? Pero amigos, ahora miremos lo que sí hacían los apóstoles, los cuales dijeron, abstente de carne. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente
que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Amigos, es decir, miremos esta locura, amigos. Los pastores y curas hacen todas las cosas que no hicieron los apóstoles. Y lo que hacen los apóstoles, eso no lo hacen los pastores y curas. Entonces, los apóstoles dijeron, absténganse de carne sacrificada a los ídolos, que tenga sangre o que sea inmunda, o que esté ahogada. ¿Y qué dice la religión cristiana del siglo XXI? No, eso es fanatismo religioso, eso es locura. No vamos a hacer eso, eso es de personas locas. Es increíble, amigos, pero ellos sí hacen lo que los apóstoles jamás hicieron. Es decir, esta gente practica un cristianismo que no tiene base bíblica. Y el cristianismo, que es decretado por los apóstoles, ese sí no lo practican. Oh, no, amigos, recontraplop. Entonces nosotros estamos viendo un mandato directo que viene de los apóstoles. Es una advertencia. Es un mandato preciso y conciso. Sin embargo, amigos, los líderes religiosos no te dicen nada de eso. Pero peor aún, atrévete a hablar de eso, te tildan de fariseo, de fanático religioso, de cavernícola del Viejo Testamento. Es increíble, recontraplop. Entonces, los apóstoles, amigos, tendrían que haber sido los más grandes fanáticos, cavernícolas, extremistas que hayan existido sobre la faz de la tierra. Plop. Ok, ¿de dónde habrán sacado los apóstoles semejante mandato, verdad? ¿De dónde? ¿Será porque está en la ley, en la Torá? Y también porque Jesús les dijo, ojo, adviértanle a mis ovejas que guarden la Torá y que guarden las leyes que están en la Torá sobre la alimentación. Recontraplop. Oh, pero Ecusatón, mira, la carne es deliciosa. Yo pienso que no, Ecusatón, tal vez debe ser otra carne. Tal vez era la carne de aquella época. Esta carne de hoy en día es fabricada en procesos de producción, líneas de tiempo con máquinas especiales que desinfectan todo. Seguro en los tiempos de los apóstoles, pues toda la comida o la carne era fabricada en mataderos sucios, pero hoy todo está pulcro y limpio. Plop, amigos. Los apóstoles hacen referencia claramente a la condición de la carne, que no debe estar ahogada, que no tenga sangre y que no sea inmunda, ¿ok? Ahora, vamos por partes a desglosar este tema de nuevo, porque luego las personas no han terminado de ver este video y ya le están preguntando al pastor endemoniado, que luego va y saca versículos fuera de contexto. Ya viste qué fue lo que le pasó a los maestros de la ley por sacar versículos fuera de contexto. No reconocieron a Jesucristo. Entonces, alguien dirá, bueno, Ecusatón, ¿sabes qué es lo que yo voy a hacer? Mira, yo mismo voy a agarrar a la vaca, la voy a alimentar naturalmente, no le voy a dar ningún remedio inmundo de Babilonia, y fuera de eso, le voy a sacar la sangre cuando la sacrifique, y me voy a encargar de ver que esté completamente sana. Ja. De nuevo, te voy a probar bíblicamente que donde llegues a morir, con tu estómago lleno de carne o de productos animales, estás perdido, ¿ok? Leamos en Levítico, capítulo 17, versículo 10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, ¿ok? Entonces mira, yo no sé cómo harás tú para certificar que tu pollo no tiene sangre, porque yo la veo como que demasiado difícil. Y si tú dices que tú mismo vas a sacrificar el pollo, bueno, te voy a probar que tampoco. Pero ya ahí va el 99% de carne que no se puede comer en este mundo, porque la mayoría de mataderos no le sacan la sangre al animal. Y no importa lo que digan, no se la sacan. Entonces ya sabes qué es lo que va a pasar si tú mueres y en tu panza hay sangre animal. Pues te vas a perder. Ya leímos el versículo. Pero de nuevo, no falta el que se las da, que va a conseguirse una carne sin sangre, porque para que no tenga sangre, el animal debe ser sacrificado de una forma especial que en los países de Occidente simplemente no ocurre. Supongamos todavía que tú puedes hacerlo y que tú lo vas a lograr y le vas a sacar toda la sangre al animal. Luego los apóstoles declaran de nuevo, en Hechos capítulo 15 versículo 29, absténganse de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí tenemos entonces, no lo dicen una sola vez, te lo están diciendo 2 veces, así que la cosa va en serio. Ahora, vamos a entrar de lleno en este tema. ¿Cuál es la advertencia que Jesús nos da para los últimos días? Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Ok, ahí está la advertencia, amigos. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en los días de Noé? Leamos en Génesis capítulo 6, versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahí lo tenemos, ok. Toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Es lo que pasó en los días de Noé y es lo que viene ocurriendo con los animales en nuestros días desde hace 20 años. Ellos vienen alterando la genética de los animales y esos animales sí son inmundos. Entonces, no solo estás comiendo un animal inmundo hoy en día que hace 100 años era puro, sino que también estás comiendo un animal moribundo, que es lo que los apóstoles te advierten. No comas lo ahogado. Entonces, ya vemos, amigos, que cuando ellos dicen no coman lo ahogado, se refiere no solo a un animal que está muerto, sino a un animal que está también moribundo, que está enfermo, que está próximo a morirse. Pero, además de todo, el ser humano tiene el mandamiento que los animales que debe comer deben ser sanos, animales perfectos, cosa que no existe. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia, Cusatón? Vamos a leer en Génesis, capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Amigos, es decir, que en Noé no había contaminación genética, y Noé era también justo. Asimismo, ¿qué crees que ocurre cuando tú comes carne de un animal que ya no es perfecto en sus generaciones? Cuando tú comes la carne o el alimento de ese animal, estás comiendo un ADN corrupto. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Nosotros tenemos la advertencia de Jesús. Los últimos días serían como en los días de Noé. Ahora, ¿qué dice la ley, amigos? Leamos en Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto es lo que tú debías comer cuando ibas a comer carne. Y esta fue la carne que Jesús comió en la última cena. ¿Ok? Fue un macho sin defecto, es decir, perfecto en sus generaciones, amigos. Es, por tanto, que la condición para comer animales que son puros es que sean perfectos, que sean sin defecto. No es apenas obvio. Imagínate una vaca enferma de aftosa, echando baba por la boca, y tú vas y la ordeñas. Pues te vas a tomar esa leche. Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Y qué pasa hoy en día? Tú vives en la ciudad, tú no tienes ni idea de lo que está pasando en esas granjas. O tú vives en el campo. Tú mismo te das cuenta que los animales se enferman hoy en día con nada. ¿Y qué pasa? Si no les das antibióticos, esos animales se mueren. Entonces, ¿qué ocurre? Son animales que ya están deteriorados en su ADN. Y por tanto, son animales que no resisten. Cualquier enfermedad se los lleva rápidamente. Por esto, Jesús nos advirtió de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Habría modificación genética. Nosotros ya hemos estudiado esto, amigos. ¿Y qué pasa? Hoy en día no hay animal que sea perfecto en sus generaciones, porque hoy toda carne está corrompida. Luego, amigos, miremos también otra advertencia, ¿ok? Es otra más del por qué no podemos comer nada animal. ¿Ok? Leamos en Oseas capítulo 4 versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Entonces, el Padre Eterno nos profetiza. En el fin de los tiempos, las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces morirán. ¿Ok? ¿Y por qué van a morir? ¿Por culpa de Dios? No, ¿verdad? Porque el hombre degenerado, amador del dinero y los placeres, se pusieron a jugar a ser Dios. Empezaron a cruzar los animales, que para que su carne esté tierna, que para que se engorden más rápido, que para que aguanten el calor, que para que aguanten la sequía. Y luego, ¿cuál es el resultado de todo esto? Todos los animales van a morir. Y nosotros ya empezamos a ver mortandad tras mortandad. Noticias que son escondidas además por los medios masónicos del engaño informativo, de la comunicación. Entonces, amigos, nosotros literalmente estamos en tiempo prestado porque sabemos que el Papa Francisco viene desde hace 7 años lavando las mentes del mundo, diciéndoles que él tiene la solución para salvar a la madre tierra y, por tanto, por supuesto que cuando las personas se les muestre lo que está ocurriendo con los animales y con los peces de los mares y los ríos, pues estarán muy dispuestos a hacer lo que haya que hacer para tratar de salvar el mundo, sobre todo cuando aún esos animales que ellos consumen se vuelven escasos y entonces viene una hambruna. Los precios de los alimentos suben y esto empieza a afectarlos directamente. Ya no es algo que está en las noticias. Ya no es como que, sí, voy a comer pescado, pero resulta que ya no hay peces en el mar. ¿Y por qué no hay peces, amigos? Porque también ocurre que los andan fumigando desde los cielos.
Nosotros hemos podido ser testigos de estas ráfagas que vienen soltando algunos aviones en los aires, de lo cual guardan silencio los noticieros. Y las personas ya se están dando cuenta. Y estas ráfagas de estos venenos, sobre todo, son fumigadas en los mares y ríos. ¿Para qué? Para que mueran todos los peces. Entonces, las personas ven que los peces están flotando o que salen a la playa y que están pataleando en la playa y dicen, oh mira, vamos a comer peces gratis, sin que tengamos que hacer esfuerzo para tomarlos. Y dicen, esto es una bendición de Dios, pero no conocen la Biblia, no conocen la profecía y tampoco conocen la ley que dice, no comerás animales ahogados, es decir, un animal moribundo. Leamos en Deuteronomio capítulo 14 versículo 21, ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones las darás y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Entonces, en tu granja hay pollos, véndelos, que se lo coman los paganos, porque tú eres pueblo santo. Tú no puedes comer animales que están moribundos. Ahora, amigos, tu abuela, tal vez hace 50 años pudo comer animales que son puros para la ley, pero hoy ya eso no es posible, amigos. Nosotros miramos la edad de Abraham de 100 años y vemos cómo era una persona lúcida y sana. Y hoy en día es muy pero muy extraño encontrar una persona de 100 años lúcida y sana. Entonces, vemos, amigos, el problema en el que está el ser humano. De repente, nunca te van a decir lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Tú esperas que alguien te advierta y nadie te va a advertir. Solo Dios, que realmente te ama, Él es el único que te va a advertir. Ahora, dijo Dios, todas las frutas y verduras morirán. No, ¿verdad? Las hierbas del campo todas morirán. No dijo eso. Dios dijo, los animales, los peces morirán. Luego, amigos, cuando tú estás cultivando, ¿qué es más inmundo? ¿El abono que le echas al cultivo? ¿El estiércol de caballo o de burro? ¿O los químicos que hay en el ambiente? Ambas cosas son inmundas. ¿Pero qué haces? Pues las lavas. Tú lavas las verduras, luego las sumerges en vinagre o en cloro, y bueno, quedan limpias. Pero, ¿qué vas a hacer con un pedazo de carne? Entonces, dejemos de venir con una soberbia, a pensar que somos iluminados, que nos sabemos todas las cosas, porque luego es obvio que tú lo único que quieres es justificar el pecado. Como luego sale alguien y dice, mira, hay muchas variedades de avena, entonces estamos perdidos, ecusatón. Pero estas personas no entienden la diferencia entre una variedad de una planta y una planta que es genéticamente modificada. Entonces, tú sales a leer noticias y sales con el cuentecito de que todas las plantas están modificadas, y es mentira. Cuando hablamos de modificación genética, hablamos del maíz, del trigo y de la cebada, y de un par de frutas, como la naranja, la uva o la sandía, y para de contar, y hay muchísimas otras frutas para comer. Entonces, no vengas a traer noticias falsas, no vengas a traer engaños, porque ya son engaños que han sido probados. Entonces, amigos, es lamentable cuando vemos a algunos hermanos que orgullosamente predican algo contrario a la ley de Dios, y fuera de eso, tratan de desestimar el ministerio, tratando de ellos ensalzarse para dar una enseñanza contraria totalmente a la ley de Dios, y estos son hermanos que se supone que deberían estar felices de conocer la verdad. Lo que están haciendo es estar en guerra contra la verdad. Leamos lo que dice Ezequiel, capítulo 4, versículo 14, y dice, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi niñez hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Está claro, amigos, lo que Dios declaró inmundo es inmundo. El ser humano tiene que respetar eso. Y si tú comes algo inmundo, entonces tú eres inmundo. Y eso lo sabe cualquier rabino. Y por tanto, una carne que es kosher, si toca algo inmundo, pues deja de ser kosher, amigos. Entonces, lo mismo ocurre con el ser humano. Tú comes una carne que ya no es kosher, sino que es inmunda, y ahora tú también eres inmundo. Ahora, amigos, ¿qué pasa? Nosotros miramos lo que dice el apóstol Pablo. Vemos cómo es sacado fuera de contexto, amigos. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ojo, es que el apóstol Pablo no vino a darnos receta de comida, amigos, sino a darnos un entendimiento de la salvación, de la misericordia y de la ley. La misericordia no está por encima de la ley, pero nadie puede ser condenado si Dios no lo ha condenado. Es decir, que la iglesia no puede condenar a una persona porque esté violando la ley. Nosotros tampoco podemos condenar a alguien porque está violando la ley y está comiendo comida inmunda. Sin embargo, lo que sí podemos es advertirle. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que no se condene a aquel cristiano que conoce a Jesús y que ahora trata de obedecer, pero que apenas está empezando, y que luego no debe ser condenado porque tiene algunos errores.
Entonces no se puede sacar al apóstol Pablo fuera de contexto. Leamos en Romanos capítulo 14 versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Y luego salió el pastor y dijo, mira, ese ecusatón es el que está haciendo tropezar a las personas con lo que comen. Miremos esto tan increíble, amigos, porque hoy las personas están tan borrachas con el vino de Babilonia que su cristianismo es contrario al verdadero cristianismo. Ya se los probé al principio del video. Lo que ellos dicen bueno es malo, y lo que ellos dicen malo es bueno, porque si el pastor endemoniado dice que es malo decirle a una persona que no coma carne, porque supuestamente la estamos haciendo tropezar, entonces los primeros que estarían haciendo tropezar a todo el mundo tendrían que ser los apóstoles, porque ellos hace 2000 años casi declararon que debemos abstenernos de sangre, de lo ahogado y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ahí vemos que no podemos sacar fuera de contexto al apóstol Pablo, porque tenemos un grave problema con el cristianismo de hoy en día que está borracho, y es un cristianismo loco, endemoniado. Ellos leen la Biblia al revés, y lo que ellos leen es contrario, ya se los probé. Ellos hacen ceremonias que no están en la Biblia, y los mandatos que están en la Biblia no los aceptan. Y entonces, hoy vemos que estos pastores y curas se rasgan las vestiduras donde les digas que no se debe comer carne. Y de una te sacan estos versículos del apóstol Pablo, pero se olvidan de este versículo en donde te dicen que no comas carne ahogada o inmunda. ¿Qué pasa entonces, amigos? Tenemos que entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, porque el hombre malo no es el que te enseña la ley. El hombre malo es el que te induce a violar la ley. Entonces, estos pastores de hoy en día te dicen que el malo es el que te enseña a guardar la ley de Levítico. Y que eso es lo que el apóstol Pablo te está queriendo decir. Y te dicen que el bueno es el que te enseña a comer lo que sea. Comer sangre, a comerlo ahogado y a comerlo inmundo. Ese es el bueno. Es decir, esta gente todo lo tiene invertido. El malo es el que te enseña a guardar la ley y a no comer lo inmundo. Y el bueno es el que te enseña a comer lo inmundo, a comer serpiente, a comer reptil, lo que sea, no importa. Porque si no, luego estás haciendo tropezar al hermano. Y luego los mismos apóstoles serían los primeros en hacer tropezar a los hermanos, porque ellos dijeron, absténganse de lo ahogado. Entonces, serían ellos malos entonces. Y luego Jesús también tendría que haber sido malo, porque Jesús fue el que les enseñó eso. Entonces, estos pastores de hoy en día vienen a decir que nosotros estamos destruyendo la obra de Dios por causa de la comida, cuando ellos son los que están destruyendo la obra de Dios por causa de la comida. Amigos, entendemos lo que ocurre con los líderes religiosos. Ellos enseñan lo malo. Nada de lo que enseñan aparece en la Biblia. Y cuando leen un versículo lo arreglan acomodándolo a su falsa doctrina para justificar su pecado. Leamos Romanos capítulo 14 versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces declaran, mira, ¿sabes qué? El que tiene fe es el que come cerdo, pero debe hacerlo con fe. Ese es el que tiene fe. De locos, amigos. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Claro, es decir, no apruebes violar la ley porque te estás condenando a ti mismo. Luego dice en Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el pastor emborrachado con el vino de Babilonia dice, mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, entonces a comer lo que quieras. De locos. Ya vimos quiénes fueron los que dijeron, absténganse de ciertos alimentos, ¿verdad? Los apóstoles. Entonces vemos que ellos tergiversan versículos y tú tienes tu mente tan adoctrinada que los lees a la versión tergiversada de estos pastores endemoniados y piensas que el apóstol Pablo te está enseñando a violar la ley y eso te lo tienes que sacar de tu cabeza para que puedas entender lo que él está queriendo decir. Él no te dice que puedes violar la ley y que puedes comer lo inmundo. No. Él está hablando desde el punto de vista de lo que se hacía en el templo. En el templo que estaba en Jerusalén, pues se sacrificaban corderos y luego la persona comía el cordero y comía vino. Y eso hacía parte de un proceso de salvación. Por supuesto, ahora eso cambió con Jesucristo y de repente nosotros hoy ya no tenemos que entrar al templo a comer algo y a beber algo porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Eso no quiere decir que ahora tú vas a violar la ley de Levítico y vas a comer animales inmundos, ahogados o sacrificados a los ídolos. Entonces, vamos a darle el contexto en el cual el apóstol Pablo está hablando. Él está partiendo de ritos y ceremonias que quedaron en el pasado porque eran sombra de Jesucristo y que ahora se realizan espiritualmente.
¿ok? Entonces, no saquemos estos versículos fuera de contexto, porque eso es precisamente lo que hacen estos pastores en apostasía. Y finalmente, muchas personas se van a perder precisamente porque han recibido en su cuerpo la paga por su pecado, por comer lo inmundo. Su cuerpo se ha hecho inmundo. Y esto ha llegado a tal punto de que si un animal recibe ADN inmundo y tú pasas comiendo ese animal todos los días, porque luego tú también no recibes el ADN inmundo, y de hecho muchas personas lo han recibido. Ya dicen que van más del 50% de la población mundial, los cuales ya no son perfectos en sus generaciones. Es de locos, amigos. Hasta pronto.